Hoy estudiaremos la función cuadrática y cómo graficarla a partir de sus elementos. Una función cuadrática es una expresión de la forma y igual a x al cuadrado más bx más c, donde a debe ser distinto de 0, puesto que si fuese 0 desaparecería este término y la expresión quedaría reducida a la forma y igual bx más c, siendo esta una función afín cuya gráfica es una recta. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola simétrica con respecto a una recta paralela al eje de las ordenadas, es decir, al eje de las y. Una manera de comprender estas funciones y estudiar sus características es a través de sus gráficos, que se pueden obtener usando tablas de valores o procesadores gráficos, aunque lo recomendable es conocer ciertos elementos que estudiaremos a continuación. La concavidad es la abertura que tiene la parábola de acuerdo al valor que toma a, y se dan los siguientes casos. Si a es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba, es decir, es cóncava hacia arriba, y un esbozo de gráfica sería así. El otro caso que se puede dar es que a sea un número negativo, es decir, que a sea menor que 0. En ese caso la parábola se abre hacia abajo y se dice que es cóncava hacia abajo. Un esbozo de gráfico sería este. Intersección con el eje de las y. La parábola siempre intersecta el eje de las ordenadas y lo hace en el punto 0,0. La parábola, si intersecta el eje de las abscisas, lo hace en relación a x1 y a x2, que corresponden a las soluciones de la ecuación de segundo grado cuando se iguala la f de x a 0. Las coordenadas de intersección con el eje de las x son x1, 0 y x2, 0. La cantidad de intersecciones que tenga la parábola con el eje de las x va a depender del número de soluciones que tenga la ecuación cuadrática, ¿ya? Si la ecuación tiene dos soluciones, la parábola va a intersectar en dos puntos al eje de las x. Si la ecuación tiene una solución o dos soluciones iguales, en ese caso la parábola va a intersectar en un solo punto al eje de las x. Y si la ecuación no tiene solución en los reales, la parábola no intersecta al eje de las x. Esta cantidad de intersecciones está dada por otro elemento que es el discriminante. El discriminante corresponde al valor que está en la fórmula de la ecuación de segundo grado. Y ahora recordaremos, x es igual a más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido por 2a. Esta expresión que está bajo el radicando se llama discriminante. Y dependiendo del valor que tome, el discriminante puede ser un número positivo, puede ser 0 o puede ser un número negativo. Al discriminante se le asigna la letra griega delta mayúscula y puedes, como les decía antes, puede ser positiva, puede ser igual a 0 o puede ser negativo. Si es positivo, la parábola intersecta en dos puntos al eje x. Si el discriminante es un número positivo, entonces la parábola va a intersectar en dos puntos al eje de las x. Podría darse el caso así. Entonces la parábola va a cruzar ahí y ahí al eje de las x, o también podríamos tener el caso que la parábola esté hacia abajo y intersecta en dos puntos al eje de las x. Si el discriminante es igual a 0, intersecta en un solo punto al eje x. Gráficamente lo podríamos ver si dibujamos la parábola ahí. Se puede decir que es tangente al eje de las x, ¿ya? Que la toque en un solo punto. Y la otra opción es que el discriminante sea negativo, que no intersecte al eje de las x, y la gráfica, en este caso, podría estar dada de esta manera. Sin tocar al eje x, podría ser así, o podría ser hacia abajo, bajo el eje de las x. El eje de simetría de la parábola corresponde a una recta que divide la parábola en dos partes congruentes. Para determinar el valor de esta ecuación de recta, podemos hacerlo de dos maneras. La primera es diciendo que x va a ser igual a la semisuma de las soluciones de la ecuación cuadrática, o bien podemos decir que x es igual a menos b sobre 2a. Otro elemento importante es el vértice. El vértice de la parábola es el punto de intersección de esta con su eje de simetría y se puede determinar de esta manera. La coordenada x del vértice sería menos b partido por 2a y la coordenada y del vértice sería la imagen de esta coordenada x. O bien podemos decir que es menos b
sobre 2a, 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. O también, si ustedes observan, esto se parece mucho al discriminante, solo que es el opuesto. Entonces podríamos escribirlo como menos b sobre 2a, menos el discriminante sobre 4a. De cualquiera de estas maneras, nosotros podemos hallar las coordenadas del vértice. Máximo y mínimo va a depender de la concavidad de la parábola. Es máximo cuando la parábola es cóncava hacia abajo. Aquí, este punto alcanza o corresponde al máximo, y en este caso, cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el punto del vértice pasa a ser el mínimo. Si a es menor que 0, observamos el primer gráfico, la función alcanza el valor máximo cuando la variable independiente toma el valor h. Y como podemos observar en el segundo gráfico, hablamos de mínimo cuando la parábola es cóncava hacia arriba, y en este caso la función alcanza un valor mínimo cuando la variable independiente toma el valor de h. El dominio de una función cuadrática es el conjunto de los reales. Y el recorrido va a depender del signo de a. Si a es mayor que 0, tendremos una parábola de esta forma, ¿cierto? Donde acá tenemos el valor del vértice, que va a ser h, k, ¿cierto? Siendo este valor h y este valor k. Por lo tanto, como el recorrido son los valores que toma la variable y, el recorrido en este caso es un intervalo que comienza en k y se va hacia el infinito positivo. En el caso de que a sea menor que 0, es decir, que la gráfica resultante sea cóncava hacia abajo, también este va a estar determinado por k, que es la segunda coordenada del vértice, la coordenada y del vértice, y ahí el recorrido de la función es desde el infinito negativo hasta la coordenada k, que también la podemos obtener del vértice. Ahora revisaremos este ejemplo donde vamos a estudiar la función y igual x al cuadrado menos 6x más 8. Lo primero que vamos a revisar es la concavidad. Sabemos que la concavidad va a ser hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor de a. Entonces observamos aquí que el valor de a, o sea, el número que acompaña a la x al cuadrado, es igual a 1. Como es igual a 1, eso es mayor que 0, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Lo segundo que estudiaremos es la intersección con el eje de las y. La intersección con el eje de las y es cuando la x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, solo nos queda el valor para y igual a 8. Por lo tanto, la intersección con el eje y es el punto 0,c, y en este caso sería el punto 0,8. Este es el valor de c. En el caso de la intersección con el eje de las x, debemos resolver la ecuación que está asociada a esta función. Lo que vamos a hacer para resolver la intersección con el eje de las x es que vamos a encontrar el valor de x sub 1 y de x sub 2 para poder hallar los puntos. Si yo tengo la función x al cuadrado menos 6x más 8, su ecuación asociada sería x al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Si la resuelvo, ustedes la pueden resolver por el método que quieran, yo la voy a resolver por factorización. En este caso sería x menos 2 por x menos 4, siendo x sub 1 igual a 2 y x sub 2 igual a 4. Aquí ya tengo la intersección con el eje de las x, que serían los puntos 2,0 y 4,0. Esta sería la intersección con el eje de las x. El discriminante solo nos va a decir en cuántos puntos intersecta la parábola al eje de las x. ¿Ya? Como la ecuación ya tiene dos soluciones, sabemos que el discriminante es positivo, pero lo vamos a calcular. Sabemos que el discriminante está dado por b cuadrado menos 4ac. Tomamos b de la función, que sería menos 6, y al cuadrado eso es 36, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 8. Luego tenemos 36 menos 32 nos da 4. El discriminante es un número mayor que 0, y al ser mayor que 0 quiere decir que la parábola intersecta en dos puntos al eje de las x. Para calcular el vértice de esta función y igual x al cuadrado menos 6x más 8,
tenemos que calcular dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y del vértice. La primera coordenada va a estar dada por menos b sobre 2a y la segunda coordenada podemos tomar esta fórmula que sería la imagen de menos b sobre 2a. Recuerden que esta es la coordenada x del vértice, lo podemos llamar así, b sub x, y esta es la coordenada y del vértice. Podemos calcularlas por separado y obtener cuánto es menos b sobre 2a. Menos b sería menos 6 dividido por 2 por a, que en este caso es 1. Y la coordenada y del vértice sería la imagen de este número que vamos a obtener como coordenada x. Vértice entonces sería 6 dividido en 2, que es 3, y en la otra coordenada, la coordenada y del vértice, la obtenemos al reemplazar el 3 en la función cuadrática. Si reemplazamos 3 en la función cuadrática, tendremos 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. 9 menos 18 más 8, lo que nos da como resultado que el vértice tiene la coordenada x, 3, y la coordenada y, el menos 1. O sea que el punto que corresponde al vértice de esta parábola es el 3, menos 1. Como ya tenemos el valor del vértice, que era 3, menos 1, la función era y igual x al cuadrado menos 6x más 8, sabemos que es hacia arriba, por lo tanto alcanza un mínimo. El mínimo de la función es el valor de k con las coordenadas del vértice, h, k, es menos 1 cuando la variable independiente toma el valor de h. Entonces, el mínimo de la función es menos 1 cuando la variable toma el valor 3. Entonces, teniendo el vértice y sabiendo si la parábola es hacia arriba o hacia abajo, podemos saber si es máximo o es mínimo. Como la parábola abre hacia arriba, vamos a saber que ese vértice va a ser el punto mínimo de la función, que va a ser menos 1 cuando la variable toma el valor 3. Y lo último que nos queda por ver es el dominio y el recorrido de la función. El dominio ya sabemos que son todos los números reales, pero el recorrido va a ser un intervalo. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido son los valores que toma la y en este caso sabemos que si la graficamos va a ir desde el 3, menos 1 por aquí hacia arriba. Entonces el menor valor que toma y va a ser el menos 1 hasta el infinito positivo. Y ahí tendríamos hecho un análisis de esta función cuadrática y lo que nos queda hacer por ahora es graficar. Voy a hacer un esbozo de gráfica ubicando todos los puntos que encontramos. Encontramos que la concavidad era hacia arriba, encontramos que se intersecta en el punto 0,8, encontramos que se intersecta en el 2,0 y en el 4,0 al eje de las x, y encontramos que el vértice es el punto 3, menos 1. También encontramos que el eje de simetría era x igual a 3. Hacemos un esbozo de gráfica, ubicamos estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ubicar estos puntos. Tenemos el punto 0,8, tenemos el punto 2,0 y el 4,0, y tenemos el vértice que corresponde al punto 3, menos 1. Además, como sabemos que es simétrico, podemos dibujar aquí la recta que corresponde al eje de simetría, que tal como se dijo anteriormente, divide a la parábola en dos partes congruentes. Ya, ese es el esbozo de gráfica. Nosotros sabemos cómo se comporta la parábola, sabemos que es simétrica, que tiene esta línea recta que la divide en dos partes congruentes y que es hacia arriba. Por eso podemos trazar una curva que sea el esbozo de una parábola y que pase por esos puntos. Para finalizar, les dejo una actividad en la que les pido para estas 5 funciones, en cada una de ellas hallar la concavidad, las coordenadas del vértice, la ecuación del eje de simetría, si es que existen los puntos de intersección con el eje de las x, el punto de intersección con el eje de las y además la gráfica de cada una de estas funciones.